para hablar sin censura de los temas más importantes y dejar la víbora chillando. Querido Jaime, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Un placer, como siempre, querido Vicente. Adelante. Oye, una de esas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador fue en referencia en la mañanera al Washington Post. Se burla el presidente incluso de que el Washington Post, aquel periódico, dice que tumbó con investigación sólida a Nixon, hoy tenga entre sus filas a Carlos Loret de Mola. Yo le agrego también a León Krause, el hijo de Enrique Krause. Y mi querido Jaime, pues solamente me resta decir, suscribo lo que dice el presidente. Sí, aunque mira, yo creo que a veces nosotros los periodistas tenemos la obligación de clarificar, porque claro, una alusión del presidente contra el Washington Post necesita ser puntualizada o por lo menos esclarecida. Mira, yo entiendo que desde el Washington Post de un tiempo acá le ha dado cabida a periodistas o pseudoinformadores como Carlos Loret de Mola, a Leoncito Krause, pero yo creo que vale la pena explicar qué es lo que está ocurriendo en The Washington Post para que vean que esto no es producto de una inquina, de una ojeriza personal o corporativa del Washington Post hacia México en general y el presidente en particular. Yo creo que habría que distinguir porque yo creo que no es bueno meter a todos los periodistas y al propio Washington Post en el mismo saco, sobre todo meterlos en el mismo saco con Carlos Loret de Mola o Leoncito Krause. Por eso creo que vale la pena clarificar y aprovecho este espacio que me das para, platicar rápidamente, no lo voy a tratar de ser ni largo ni aburrido. ¿Tú te acuerdas que en agosto del 2013 Jeff Bezos se hizo con el Washington Post, lo adquirió? Y cuando llega Jeff Bezos, reúne a todos los miembros, a los directivos, entre ellos Marty Baron, que era el entonces director, y les pide, por favor, señores, quiero que este periódico, les dijo Jeff Bezos, sea un periódico global, de alcance global, que tenga una importancia, que deje su huella en todo el mundo. Y desde entonces, pues muchos trabajaron en iniciativas, por ejemplo, cómo hacer que el Washington Post cobre relevancia, gane suscriptores en todo el mundo. Entonces se creó 6 años más tarde, en agosto del 2019, la sección de opinión del Washington Post en español. Y al frente de esta sección en español puso a cargo a un periodista que se llama Elías López. Elías López es el máximo responsable de la opinión internacional del Washington Post, que es una sección que se maneja completamente aparte de la sección de opinión del Washington Post en inglés. Bueno, Elías López a su vez contrató a un personaje, a un periodista que se llama Mael Vallejo, que siempre ha gravitado en los entornos de Claudio X González. Y es entonces cuando nace esta sección encabezada por Elías López y Mael Vallejo, que anuncian, te voy a leer rápidamente los enunciados cuando anunció, dice: nuestra cobertura comienza con una colección de textos que evalúan el primer año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, elegido con un triunfo aplastante. AMLO, como se le conoce, es el primer presidente de izquierda de México, prometió impulsar una agenda ambiciosa y nuestros columnistas, incluido nuestro colaborador León Krause, van a analizar los logros y las deficiencias de AMLO. Yo encuentro aquí dos problemas con esta declaración de principios cuando nace la sección de opinión en español del Washington Post. Primero, que definen a Andrés Manuel López Obrador como un presidente de izquierda. Y yo creo que podemos coincidir en que López Obrador es todo menos un líder que se pueda caracterizar de izquierda. Es un presidente de corte progresista, de corte populista, en el buen sentido de la expresión de populista, pero no es de izquierdas completamente. Y entonces, además a figuras como León Krause, que van a tratar de analizar los logros y las deficiencias de AMLO. Entonces, ya desde el nacimiento de la sección de opinión del Washington Post en español, ya veíamos que estaba comprometido esta sección en español del Washington Post. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el tiempo? Con el paso del tiempo, ¿te acuerdas cuando
despiden Televisa a Carlos Loret de Mola, Mael Vallejo lo rescata para la sección de opinión del Washington Post en español, que se maneja de forma independiente. No tiene nada que ver ni con la dirección del Washington Post ni con la sección editorial del Washington Post en español. Mael Vallejo se jala a Loret de Mola y al mismo tiempo jala a otros periodistas para no dar la impresión de que están reclutando a puros francotiradores contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y mete a otras firmas, a Ricardo Rafael, a Julio Hernández López, así, ¿me entiendes? En pocas palabras, lo que intentan es meter una manzana podrida en un saco con varias manzanas más o medio sanas y con eso hacen la licuadora y la lavan el rostro a Carlos Loret de Mola para hacerlo más pasable. Desde entonces, la sección de opinión en español del Washington Post ha tenido problemas porque ha habido protestas de la gente y también han tenido problemas con otros países porque han incluido a plumas que o son completamente de derecha o completamente de izquierda. No hay una pluralidad en la sección de español del Washington Post. Por tanto, yo creo que, y fíjate, ya esto ocurrió en el 2019, 20, 21, 22, ya van para 3 años de inaugurada esa sección y todavía no consiguen el equilibrio. Por eso es que de tiempo en tiempo vemos que la sección de opinión en español del Washington Post, que no figura en la edición impresa, va de desatino en desatino, de artículos que tú ves que te extrañan, ¿no? ¿Cómo es posible que Carlos Loret de Mola publique en el Washington Post a partir de la investigación que se supone que lanzó contra el hijo del presidente para insistir en que el presidente es una amenaza para la libertad de expresión? Entonces, yo creo que es cierto, hay una crisis mundial de los medios de comunicación, pero en el caso específico de la sección de opinión en español, que es una especie barataria, que no tiene que ver con el gran periódico, vale la pena. Bueno, creo que estamos perdiendo al querido Jaime Hernández. A ver, Jaime, por ahí te perdimos hace 20 segundos. A ver, decía que era mejor. A ver. No, creo que seguimos teniendo problemas con tu conexión de internet, querido Jaime Hernández. Mientras nos analizas desde tu perspectiva, desde tu trinchera, lo que está pasando con este Washington Post a 3 años de haber iniciado esta sección de opinión del Washington Post en español, que bien lo dice Jaime, no figura en la edición impresa. O sea, no van a ver la opinión de Carlos Loret de Mola como inserción en el periódico que circula en todo Estados Unidos y que es respetado en el mundo. Pero, pues hay que decir que desafortunadamente generan mucho ruido desde esta sección en las redes sociales, en la página electrónica del Washington Post. Déjeme presentarle, mientras regresa Jaime a la conexión, al sistema, déjeme presentarle lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente sobre este tema en la mañanera. Dice que está muy bien el Washington Post, sobre todo con Loretito. Loret de Mola no declaró algo o escribió algo sobre esto, sí, porque yo creo que ya es hasta articulista en el Washington Post o algo. Sí, fíjense, no, ya vamos avanzando mucho. Está muy bien el Washington Post, ¿no? El periódico que con una investigación de fondo llevó a Nixon a renunciar. Ahora tiene de escritora Loret de Mola, ¿no? Pues yo siempre he sostenido, y es evidente cada vez más, de que es una crisis mundial la de los medios. No es nada más el Reforma o los medios nuestros,
no es general, es una decadencia, falta imaginación, falta talento, falta profesionalismo y sobre todo falta ética. El periodismo es un imperativo ético, como la política, como la buena política. Pues ahí están las declaraciones del presidente, mi querido Jaime, qué bueno que ya regresaste al sistema. Sí, te decía que desafortunadamente lo que está ocurriendo en la sección de opinión en español es que en este afán de convertirse en un periódico global, han ido al tanteo, y el editor de la sección en español, Elías López, le ha encomendado a un personaje como Mael Vallejo la contratación, la selección de las plumas, ¿no? Pero Mael Vallejo, claro, decidió rescatar a sus cuates, León Krauss, Carlos Loret de Mola. Entonces ahí te das cuenta que de entrada esa sección no va a cundir, no va a pegar en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que Elías López, y esto es un consejo sin acritud, es un consejo para Elías López, el editor de la sección en español. Por favor, Elías, revisa, por favor, los fichajes que hace Mael Vallejo, porque el fichaje de Carlos Loret de Mola le hace daño al proyecto del Washington Post para convertirse en un periódico global. Es decir, yo la verdad, si ustedes hacen un sondeo, se darán cuenta que Loret de Mola no es visto en México como un periodista respetado, ¿no? Entonces, yo también quiero aquí resaltar que a lo que dijo el presidente quería abonar que no es el periódico como tal, ese periódico que efectivamente goza de una gran reputación, porque fue el primer periódico que tumbó a un presidente, que sacó a un presidente de la Casa Blanca. Entonces, no es todo el periódico, sino una pequeña sección que busca hacerse lugar dentro del Washington Post, pero que nadie supervisa esa sección por ese tipo de desatinos. Entonces, no quiero que se confunda la gente, ni el propio presidente, pensando que hay una campaña urdida desde el Washington Post contra México. Ahora, hay que decirlo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está muy perdido cuando insiste en que van a seguir con una campaña de desprestigio desde los medios de comunicación. Así lo dijo también en la mañanera y escucho tu opinión después del presidente, querido Jaime. De que van a seguir todas esas campañas de desprestigio, de mentiras, de calumnias en la mayoría de los medios de información. Es que yo creo que vamos a tener que refrescar información, ¿cómo se dice en el periodismo? Refritear, para sacar información de cuánto recibían los medios. Y ahí nos vamos a quedar nada más en publicidad, porque si nos metemos a qué otras prebendas recibían, ¿sí? Créditos, contratos, etcétera, 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 negocios jugosísimos al amparo del poder. Gracias. Pero no nos metamos hasta allá, nos vamos a quedar solo en la cuestión de la publicidad. ¿Cuánto hemos ahorrado? Por eso no ha sido en vano estar recibiendo golpes, porque son becas para estudiantes, bueno, son vacunas. Pues creo que lo dice bien el presidente, pues muchos están ardidos porque ya no reciben lo que recibían del gobierno o ahora vendieron el alma a esas empresas.
en contra de este gobierno, mi querido Jaime, pero dice, vamos a refritear, orgullosamente puedo decir que busca refritear la información por la que sin censura estuvo insistiendo, incluso aguantando golpes desde el interior del movimiento que busca la transformación de México. Nos decían, están exhibiendo al presidente porque le insistíamos una y otra vez. En ese entonces nuestro corresponsal era Rafa Herrera, en ese entonces también Toño Ruiz fue a la mañanera, su servidor, para que el presidente diera a conocer la lista de los beneficiados por el chayote disfrazado de publicidad oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque con tantos miles de millones que se repartieron, pues no podemos hablar de publicidad oficial, la verdad, porque llega un punto tal que se convierte en prostitución, salvo que tú digas otra cosa, Jaime, y el presidente pues ya lanza el dardo, ya advirtió que va a refritear esa información para que no se le olvide a la gente que ahí estaban los López Dóriga, obviamente, con más de 250 millones de pesos. Ahí estaba Oscar Mario Beteta, obviamente estaban todos estos personajes que son los que golpean un día sí y el otro también. Sí, mira, yo creo que el tema de la publicidad oficial es un tema que podríamos incluso analizar de forma, en un capítulo aparte, te lo voy a decir por qué. México es uno de los pocos países donde sigue funcionando este sistema, el de la publicidad oficial. En otros países no existe. En España, en países europeos no existe la publicidad oficial. En Estados Unidos tampoco. Pero en Estados Unidos incluso ha habido, tú sabes, hoy los periódicos han cerrado muchísimo en Estados Unidos, han sido despedidos miles de periodistas. Entonces, muchos gobiernos locales y estatales están estudiando la posibilidad de resucitar el tema de la publicidad oficial porque entienden que los medios de comunicación son necesarios para fortalecer una democracia. Claro, teniendo en claro, marcando condiciones muy específicas bajo las cuales tiene que regirse la publicidad oficial. Ahora, dicho esto, en el caso específico de México, no es que solamente haya existido la publicidad, sino que hubo excesos, a tal grado, Vicente, que yo me atrevería a decir que algunos medios y algunos dueños de medios se convirtieron literalmente en mercaderes de la verdad. Te vendían planas enteras. No es un secreto que periódicos de los más importantes en México vendían sus planas al gobierno o a intereses corporativos para que dijeran lo que querían esos intereses, ¿no? Entonces yo creo que el presidente hace bien. A mí lo que me encanta de López Obrador es que es un hombre ya mayor que habla sin filtro, ¿eh? Como él dice, su pecho no es bodega y qué bueno que hable con la verdad en este caso. Por cierto, mañana la reportera de Contralínea, Nancy Flores, y Contralínea van a dar a conocer la relación que tenía García Luna con varios medios, específicamente con el dueño del Financiero, tú sabes, Manuel Arroyo, que Manuel Arroyo, por cierto, era inversionista también en el país, a pesar de que en el país los directivos del país se burlaban a espaldas de Manuel Arroyo y decían, Manuel Arroyo puede poner todo el dinero que quiera aquí en el país, pero nunca le vamos a permitir que opine sobre nada del país. Entonces, esto se convirtió, querido Vicente, en un gran negocio, en empresas que se dedicaron a comerciar con la verdad. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Y ahora que vengan presuntos paladines que defienden la libertad de expresión para decirnos que antes todo era perfecto, que antes se respetaba la libertad de expresión, que antes los medios eran consecuentes, que hablaban con la verdad, denunciaban injusticias. Eso es mentira, y tú y yo lo sabemos. Yo por eso insisto, querido Vicente, en la necesidad de que haya un proceso de regeneración, de reforma de los medios de comunicación, porque los ciudadanos no merecen ya ser tratados como menores de edad por medios que durante mucho tiempo se convirtieron en propagandistas, en comerciantes de la verdad.
pues precisamente nada más para que la gente no vaya a decir, ese pinche Vicente envidioso, exagerado, está escudándose en Jaime Hernández, el gran Jaime Hernández, para tirar calabaza. Pues no, ahí les va. ¿Cuánto recibió Joaquín López Dóriga en el sexenio anterior? Más de 250 millones de pesos. ¿Y qué hace hoy Joaquín López Dóriga? Criticar al presidente con una fotografía que sube a redes Marcelo Ebrard. De eso también habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Échenlo, muchachos, sin el gato, por favor. Truchas, compañeros, hombre, pobre gato, no me lo asusten. Y no me refiero a López Dóriga, no me refiero a López Dóriga. Échenmelo. Y esto es también porque ya ven cuántas cosas dicen, ¿no? Del presidente, ¿no? Que está chocheando. Hace unos días sacó López Dóriga una foto en donde sí, la verdad, estoy, pero muy agotado, muy cansado, chocheando. Y fue su nota, ¿no? Entonces, no hay que enojarnos, esto es así. Entonces, miren al presidente. Bueno, pues Joaquín López Dóriga sí publicó un tuit señalando que en una foto mostraba a un presidente pues demacrado, en mal estado. Pues, ¿qué puede decir un López Dóriga que en este gobierno recibe cero? Cero de los 250 millones que recibió con Enrique Peña Nieto. Bueno, de lo que se tiene registro, de lo que se puede verificar. Querido Jaime Hernández, nada más, porque creo que es el ejemplo más importante de esto que dice el presidente. Pues, ¿cómo va a estar contento López Dóriga? Si en el otro gobierno le daban 250 millones y ahora le pintan el violín, mi querido Jaime. Pero fíjate que es interesante que a Joaquín López Dóriga le traiciona el inconsciente o el subconsciente. Te voy a decir por qué. Fíjate nada más el punto de vista y la perspectiva de Joaquín. Joaquín pone un tuit donde al presidente, ya ves, el presidente estaba mirando hacia abajo, como si el presidente estuviera adormilado. ¿Y estaba qué es lo firmando? Estaba firmando. Bueno, entonces estaba firmando. Pero ¿qué es lo que hace que Joaquín pone? Y dice, cada día cuidan menos al presidente en Palacio, ¿no? Y entonces yo me quedé pensando, esto me recuerda cómo antes se manejaba, la vieja escuela del periodismo, Vicento, era eso. Es decir, procura ocultar los momentos o las situaciones incómodas del líder para que el líder no aparezca como un líder imperfecto. Para que te des una idea, mira, yo cuando era muy joven en el Excelsior, me acuerdo una vez que fue Carlos Salinas de Gortari a visitar la redacción del Excelsior. Y en ese entonces estaba como director Regino Díaz Redondo, que era un hombre, ya falleció, era un hombre muy alto, Regino Díaz Redondo. Y claro, Salinas de Gortari era chaparrito. Entonces, ¿qué crees lo que hizo la dirección de Excelsior? Editó la foto, así como hacían los rusos en Pravda, en el Excelsior, pusieron más alto a Carlos Salinas de Gortari que a Regino Díaz Redondo. Entonces, para cuidarle la imagen al presidente. Fíjate el tipo de mentalidad que había antes, ¿no? Y bajo ese tipo de mentalidad, Joaquín López Dóriga ahora reclama a Palacio Nacional que no cuiden más la imagen del presidente. ¿Te das cuenta? Es decir, ahí se retrata Joaquín como miembro de un tipo de periodismo que se parecía más a la propaganda, que cuidaba más el líder, ¿no? Para presentarlo alto, guapo, inteligente, apuesto, ¿no? Y entonces por eso ahora entiendo por qué critican los zapatos no lustrados perfectamente, el pantalón que no le queda como debería, según ellos, según los cánones de la moda, no, todas estas cosas, todas estas pendejadas.
Exactamente, porque se proyectan como los propagandistas, no los periodistas, como los propagandistas que siempre fueron cuidando al poder, cuidando al líder, porque claro, cobraban a cambio de ello una lanita o una lanota. Pues para que mantenga Florestán, a mí me tocó verlo, nadie me lo contó, el yate de Joaquín López Dóriga en Huatulco, y no es cualquier yate, ¿eh? No es cualquier yate. Y eso se lo debe a su gran capacidad periodística, Joaquín López Dóriga. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Jaime, nosotros que con trabajo tenemos patín del diablo, seguimos avanzando. No tenemos ni trajinera en Xochimilco, con eso les digo todo. Ya no digo propiedad de nosotros ni con el nombre, no hay una que diga sin censura. Mi querido Jaime, seguimos avanzando desde la honestidad. ¿Por qué no invitamos a la gente para que te sigan, para que te apoyen, para que te respalden en redes sociales y siga creciendo esa comunidad de no apto para cínicos, que siga creciendo esa comunidad en tu cuenta de Twitter, que te sigan buscando en el trabajo que realizan en la Jornada Sin Fronteras? Por favor, Jaime. Sí, mira, ojalá que la gente se siga suscribiendo. Hemos ya aumentado considerablemente el número de suscriptores, pero espero que se sigan sumando más, porque No Apto para Cínicos realmente es un esfuerzo que intenta abrirse paso para ver de qué manera hay mayor pluralidad de voces y un periodismo más independiente, sin ataduras, insobornable, ingobernable, un periodismo total como el de censura. Así es que apúntense a No Apto para Cínicos, transmitimos de las 14 a las 15:30 todos los días, y también síganos a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno o Jaime Journo, y también a través de la sección de la Jornada Sin Fronteras, en donde exploramos el fascinante fenómeno de la inmigración en todo el mundo y de los refugiados, los desplazados, del gran periódico La Jornada. Muchísimas gracias, Vicente, y nos vemos mañana. Claro que sí, un abrazo, Jaime. Gracias a nuestro querido Jaime Hernández, miembro de esta familia Sin Censura, siempre hablando sin pelos en la lengua, sin censura.